Tras el arco de Wano, las escalas de poder de One Piece tuvieron un subidón increíble. Esto debido a que se introdujeron dos nuevas formas de aplicar el recurso del Haki, y también porque se les empezó a dar mucha más relevancia al despertar de las frutas del diablo. Todo esto hizo que varios personajes como Katakuri o Sabo se vieran perjudicados al haber aparecido antes de esto, cosa que nos podría hacer pensar que son más débiles de lo que realmente son. Sin embargo, por otro lado también está el caso de los personajes que, debido a que aún no han demostrado todo su potencial, todavía tienen ese chance de mostrar un poder abismalmente increíble dentro de la historia sin que se tenga que justificar prácticamente nada. Y en esta oportunidad hablaremos de los que para mí serán los 5 personajes más poderosos que se encuentran en esta condición. Cabe resaltar que esto no les hace ser los más poderosos en general, ya que por otro lado también hemos visto a otros personajes que igual serán tan o más fuertes que algunos de esta lista, pero que no podrían entrar debido a que a ellos sí que les hemos visto más, como en el caso de Akainu, por ejemplo, o mismamente el propio Luffy. Pero bueno, que en resumen, hablemos de los 5 personajes más poderosos que aún son un misterio, así que no le demos más vueltas a esta intro y empecemos. Bien, empezaremos con el personaje que menos tiempo lleva estando presente en el manga, y esto es porque es quien se introdujo más recientemente, Garling Figarland. Y sé que mucha gente se estará preguntando que quién demonios es este viejo, pero no se preocupen, les daré un contexto rápido. En el arco de Egghead se nos aclaró mucho más qué fue lo que ocurrió cuando el ejército revolucionario se infiltró en Mary Joyce, y esto dio pie a que viéramos un poco más de lo ocurrido tanto en el Reverie como posterior a ello. Bien, es cierto que desde que el arco de Wano estaba cerrando ya se nos había explicado un poco que había sucedido una problemática entre dos Tenryubito, y que los caballeros divinos se estaban encargando de ello, pero no fue hasta no hace mucho que se nos mostró cómo se solucionó eso, y esto dio pie a que se nos presentara al líder de los caballeros divinos, Garling Figarland, quien se encargó de darle pena capital a Saint Miosgard, el tipo que ayudó a salvar a Shirahoshi en el Reverie. Pues bueno, resulta que este viejo tiene mucho poder en la Tierra Santa, tanto como para aplicar la, entre muchas comillas, justicia entre los dragones celestiales, y debido a pequeños detalles que hemos visto posteriormente en el flashback de Kuma, ya sabemos que es bastante diestro con la espada. Ya con estos datos nos queda un conjunto bastante curioso. Es el líder de un grupo de antagonistas, tiene mucho poder dentro de Mary Joyce y es bastante habilidoso en cuanto a combate respecta. Vamos, que por todo esto este tipo será un villano al cual se enfrenten en el futuro, pero ¿qué es lo que le hace estar aquí? Pues esto es porque, al ser introducido de forma tan tardía en la historia y al tener bastante relevancia dentro de su mundo, debemos asumir que este tipo será una bestia en el combate, ya que básicamente Oda se lo sacó un poquito de la manga para que el gobierno mundial tenga más efectivos de su bando al momento de pelear en la Gran Guerra. Y por lo mismo, los personajes que creó para esto débiles precisamente no serán. Además, como ya muchos sabrán, dentro del mundo de One Piece pertenecer a según qué linaje es algo bastante determinante, y con Garling justamente se da el caso de que se ve vinculado, al menos familiarmente, con otro personaje extremadamente poderoso, Shanks, ya que según un dato canónico arrojado en la película Film Red, el pirata pelirrojo era miembro de la familia Figarland. Esto implica que Garling podría ser su tío, su abuelo o incluso su padre, y como ya hemos visto en otras oportunidades, como con los Monkey D, que dos personajes con mediana relevancia compartan apellido les asegura una buena porción de poder. Es por esta razón que a mi parecer Figarland está perfectamente en este top, ya que de él justamente no hemos visto prácticamente nada en cuanto a combate respecta, solo sabemos que lucha con la espada, razón por la cual Oda puede elevar su nivel de poder hasta convertirlo en un personaje extremadamente fuerte. Y de hecho debería serlo, ya que con la cantidad de personajes que seguramente acabarán uniéndose en la Gran Alianza en contra del gobierno, creo que es oportuno que también hayan bastante personajes del lado de los malos capaces de hacerles frente, ya saben, para poner las cosas mínimamente interesantes. Pero en fin, capaz este tipo llegue a estar en el nivel de Yonkou. A fin de cuentas, el otro Figarland que tenemos en la lista es uno. Fígaro, Fígaro. Y a partir de este momento ya podemos hablar de personajes con los que estamos mucho más familiarizados, siendo el siguiente de la lista un tipo que se nos introdujo en el arco del Baratie, y que en la actualidad ocupa humildemente el puesto del mejor espadachín del mundo. Sí, les hablo de Dracul Mihawk. Y verán, con el Ojos de Halcón a día de hoy existe una situación extremadamente peliaguda, y esa es que las expectativas que se tienen del personaje son demasiado grandes. De hecho, existen un montón de personas en la comunidad que esperan con más ansias ver a un Mihawk luchar con su 100% que ver a los villanos finales en acción. Pero bueno, ¿qué es lo que hace que esto suceda? Más allá de la respuesta simple, que es lo de que en teoría debería ser el último enfrentamiento que tendrá Roronoa Zoro para cumplir su sueño, también están dos cosas que hacen que veamos a Mihawk con mucha más curiosidad, siendo la primera de ellas lo que le da el origen a su nombre, el diseño tan particular que tienen sus ojos, mismo que también tienen los de Imu, Zunisha y Hakuba, y como estos tres personajes son tan particulares por sí mismos, es difícil creer que no haya algo más allá que un simple diseño curioso y ya está. Capaz exista alguna especie de poder producido por ellos, o que probablemente
vengan del hecho de pertenecer a un linaje particular, pero el caso es que esta característica del personaje es bastante llamativa y hace que la gente esté interesada por saber más del tema. Ahora, ya si hablamos de esa otra cosa que llama la atención, es su espada, la cual es una Saijo o Wasamono, es decir, una de las mejores dentro de ese mundo. Si a esto le sumamos que es una Kokuto, es decir, una espada con el filo oscurecido de forma permanente, tenemos también un componente que le vincula con el haki. Esto porque las espadas oscurecen sus filos de forma permanente cuando se les usa muchísimo en combinación con este recurso y otras cosas que a día de hoy desconocemos. Pero volviendo al haki, este es un sistema de poder que aún guarda muchos misterios, los cuales podrían ser explicados a través de Mihawk. Pero bueno, el punto es que ambos factores seguramente hacen del espadachín un personaje extremadamente fuerte, cosas que seguramente le valieron para transformarse en el mejor espadachín del mundo, y como ninguna de ellas han sido exploradas aún, podría decirse que en general su verdadero poder sigue siendo un misterio, ya que de hecho lo más cercano que le hemos visto a tener un enfrentamiento serio contra alguien fue cuando cruzó su espada con las de Vista en Marineford, y como ese arco no envejeció muy bien que digamos en cuanto a escalas de poder respecta, ya que recordemos que hubieron muchas conveniencias que hacían que prácticamente todos los personajes que vimos ahí estuvieran nerfeados, Mihawk de momento sigue teniendo carta blanca con el tema de su escala de poder, la cual debería estar sí o sí en el nivel de Yonkou como mínimo, o incluso podría darse perfectamente el caso de que a día de hoy esté en el nivel de Rey Pirata, ya que este tipo en teoría tiene un poder semejante al de Shanks. Recordemos que ambos personajes eran rivales en el pasado, pero de esto hablé más a profundidad en el video que hice de los niveles de poder de los Shichibukai, que te dejaré por aquí por si te interesa. Pero bueno, por todas estas razones Mihawk encaja perfectamente en la temática de este video. Pero ya que entramos en esos niveles de poder, creo que es oportuno poner sobre la mesa al único personaje de esta lista que efectivamente es un Yonkou. Y sí, les hablo de Shanks el pelirrojo, un tipo que se ha visto bastante relacionado con los otros dos personajes anteriores, ya que es familiar de Garling y en su momento fue el rival de Mihawk. Pero verán, seguramente los lectores del manga al escuchar su nombre aquí han dudado un poco de si de verdad encaja bien en este video, ya que bien es cierto que en el arco de Egghead le vimos entrar en acción en un enfrentamiento que tuvo contra Kid en las costas de Elbaf. Ahí rápidamente el emperador derrotó al Supernova one-shoteándolo con un Kamusari, misma técnica que en su momento vimos que Roger usó contra Oden en el flashback del Samurai. Y si bien que esta es una clara demostración de poder por parte del pelirrojo, la verdad es que fue tan efímera que difícilmente esta refleje lo que es el verdadero 100% del personaje. Vamos, es como decir que Kaido nos demostró su máximo poder cuando one-shoteó a Luffy en el primer acto del arco de Wano. Es por esta razón que yo creo que a Shanks aún le queda mucho por demostrar, y tomando en cuenta que el tipo ya ha realizado acciones lo suficientemente pesadas dentro de la historia, perfectamente entraría en la lista de personajes extremadamente poderosos cuyo pick sigue siendo un misterio. No obstante, nos podemos hacer una idea de las capacidades del personaje si repasamos esas intervenciones. La primera de ellas, sin duda algunas, es la de haber roto el cielo en el choque de armas que tuvo contra Shirohige cuando ambas bandas se juntaron previo al salto temporal. Ahí, tras haber discutido respecto a la problemática de Teach y Ace, ambos personajes cruzaron un ataque que, debido al potente choque de hakis, acabó rompiendo el cielo. Y esto habla muy bien de las capacidades físicas de Shanks, puesto que fue capaz de aguantarle un ataque al hombre más fuerte del mundo simplemente con uno de sus brazos y una espada. Claro, hay que tener presente que este Shirohige ya estaba viejo, pero eso no quita que en sí mismo el hecho de no haber quedado aplastado ya sea un gran logro. Luego tenemos el caso de que rápidamente fue capaz de salvarle la vida a Kobe deteniendo un puñetazo de Akainu que iba dirigido a él. Con esto Shanks demostró un haki tremendo, ya que prácticamente nadie en la historia ha sido capaz de neutralizar completamente la ofensiva de Akainu, y él sí que fue capaz de hacerlo. Luego está el caso de que utilizó su haki del conquistador de forma remota para ahuyentar a Aramaki cuando este intentó invadir Wano, caso que a día de hoy es la demostración de haki del conquistador más impresionante vista hasta el momento. Y por último, pues obviamente tenemos el Kamusari con el que one-shoteó tanto a Kid como a Killer, personajes que fueron capaces de aguantar ataques de otros Yonkou en la guerra de Onigashima. Vamos, que de momento con estas pequeñas demostraciones de poder, Shanks ha reafirmado que no ocupa el puesto de Yonkou simplemente por politiqueo y esas cosas, pero como aún no hemos visto su 100%, encaja perfectamente en esta lista. A mi parecer, al igual que Mihawk, actualmente se encuentra en la tier de personajes de nivel Rey Pirata, pero solamente Oda puede demostrar quién realmente es el que está por encima del otro en cuanto a niveles de poder respecta. No obstante, si quieres saber más acerca de quiénes más están en ese nivel, te dejaré por aquí mi video de los niveles de poder de todos los Yonkou, pero que en resumen, por ser el sucesor de Roger y por ser quien mueve los hilos de la piratería en la actualidad, Shanks perfectamente tendrá una fuerza increíble que aún no ha demostrado. Si el diablo se pone cómico, se lo acomodo por las costillas.
Ahora, si seguimos avanzando, nos toca hablar de otro personaje que es igual de hypeante que los dos anteriormente mencionados, y que al igual que ellos, también fue introducido en la saga del East Blue, solo que más tarde. Les hablo del que actualmente es conocido como el criminal más peligroso del mundo, el líder del ejército revolucionario, Monkey D. Dragon, quien a su vez es padre del protagonista Monkey D. Luffy e hijo del héroe de la marina Monkey D. Garp. Y verán, tal cual como mencioné en el caso de Figarland, en One Piece pertenecer a un linaje es algo bastante determinante al momento de hablar del potencial en cuanto a niveles de poder respecta, ya que cierta parte de ese poder se hereda. Otra prueba más de esta cuestión es el caso de Goldie Roger y su hijo Portgas the Ace. Pero volviendo a Dragon, bien es cierto que a día de hoy muchas personas lo toman como meme en la comunidad debido a que mayoritariamente se la pasa observando las situaciones y teniendo diálogos que contienen más signos de puntuación que letras. Sin embargo, el hecho de que Oda se esté guardando tanto su participación en la trama puede que se deba al simple hecho de que si Dragon entra en acción, el manga puede que se rompa. Esto porque hay que dar por sentado que toda esa relevancia que se le está dando por guión, ya saben, por esto de ser el líder de los revolucionarios y el criminal más peligroso de la historia, se verá reflejado en su nivel de poder, cosa que de hecho también estaría sustentada en ser el hijo de Garp y el padre de Luffy. Vamos, que Dragon probablemente sea tan poderoso que Oda súbitamente se lo esté guardando para no desbalancear el equilibrio de poder que actualmente hay en el mundo, que es más o menos lo mismo que hizo con Akainu cuando le encerró en una oficina después de hacerle almirante de flota. Dicho esto, en todos los casos de los personajes anteriores al menos hemos visto un indicio de su poder, o al menos como mínimo de qué forma pelean. De hecho, curiosamente los tres anteriores lo hacen con espadas, pero con Dragon esto no sucede, ya que no existe ningún momento hasta ahora donde le veamos entrar en acción directamente. Sin embargo, esto da pie a que se teoricen cuáles son sus verdaderas capacidades y en qué se puede llegar a especializar. Una hipótesis interesante es que Dragon sea un experto en las artes marciales, esto porque fue quien entrenó a Sabo desde que era pequeño y como el personaje tiene una técnica muy característica, ya saben, la garra del dragón o Ryusoken, puede ser que la haya heredado de su superior en la organización. Esto va de la mano con ser un experto en el uso del haki, lo cual no es descabellado pensar, ya que tanto su padre como su hijo lo son, y si él emplea mayoritariamente las artes marciales al momento de luchar, por consecuencia se vería en la obligación de emplear el recurso para poder potenciar sus ataques. Por último, también está el caso de su hipotética fruta del diablo, la cual se teoriza que utilizó para generar los vientos huracanados que azotaron Lockdown cuando Luffy estaba en el lugar. Estos perfectamente podrían haber sido generados por alguna logia relacionada con el viento que haya comido el personaje, o también por alguna swan mitológica de alguna criatura que sea capaz de generar huracanes. Pero en cualquiera de los dos casos, esto le daría un bonus extremo en cuanto a nivel de poder respecta al personaje, y si lo combinamos con las hipótesis anteriores, las cuales no son incompatibles entre sí, obtendremos como resultado un personaje con una escala de poder increíble, tanto como para que llegue a ser uno de los personajes más poderosos de la historia de One Piece en general. De hecho, de esto hablé más a profundidad en este video que les estaré dejando por aquí, donde hablé de los niveles de poder del ejército revolucionario. Por todas estas razones, creo que Monkey D. Dragon perfectamente podría estar en la tier de Rey Pirata, cosa que justificaría ser el criminal más peligroso de todos en la actualidad, a pesar de que a rasgos generales todo lo que engloba su poder aún sea un misterio. Es un misterio muy misterioso. Pero ¿quién sería capaz de estar por encima de todos estos personajes anteriormente mencionados? Pues simple y sencillo. En el arco del Reverie se dio la que actualmente es la revelación más importante de One Piece vista hasta el momento, y esa fue la de la existencia de un gobernante supremo y secreto que opera desde la parte más oscura de Mary Joyce, San Imu Nerona, o también conocido como Imu Sama. Este tipo es quien está detrás de toda la problemática principal que actualmente tiene el mundo de One Piece. Todo esto gracias a que en el pasado fue uno de los que se encargó de derrotar al usuario anterior de la fruta de Nika, el Joy Boy. Esto le sirvió para construir al gobierno mundial en el lugar más alto del mundo, el cual comanda desde las sombras. Y bueno, ¿qué decir de Imu? De momento no se le ha visto prácticamente nada en el apartado de combate. Sin embargo, toda el aura que rodea al personaje nos hace saber que este tipo de momento es el más poderoso de la historia. Y de hecho, demostró un poquito de eso cuando le vimos actuar en contra del Rey Cobra y Sabo durante la invasión de los revolucionarios al Reverie. Ahí el máximo gobernante sin prácticamente ningún esfuerzo engulló un ataque de fuego potentísimo del hermano de Luffy, y luego contraatacó con unas flechas sombrías ineludibles que le dejaron fuera de combate simplemente con rozarle, ya que este ataque ni siquiera iba dirigido hacia él. Y claro, todo esto solo en su primera intervención como luchador. Imagínense de lo que puede llegar a ser capaz este villano al momento en el que le veamos actuar más libremente. Y esto me lleva a hablar un poco de las hipótesis que actualmente se manejan con él, siendo la primera el hecho de que tenga la fruta contraparte de la de Luffy, es decir, si Luffy tiene la Akuma no Mi del dios del sol, él probablemente tenga la del dios de la luna.
persona. Y esto podría hacer que, al igual que el protagonista, a su manera Imu también pueda luchar modificando la realidad a su conveniencia, solo que en su caso utilizando técnicas más oscuras y no tan caricaturescas. Esto por un lado. Luego tenemos el caso de que posee un diseño de ojos bastante particular que, tal cual como mencioné con el caso de Mihawk, seguramente refleje alguna habilidad especial. Por otro lado también está lo de que, debido a su longevidad, ya que recordemos que el personaje existe desde el siglo vacío, sea un usuario de haki inigualable dada su experiencia, llevando su poder a otro nivel gracias a aprovechar al máximo este recurso. Y por último está mi hipótesis personal, que es la de que, al igual que Luffy, que canaliza cierta energía que está presente en todo el mundo con los tambores de la liberación producidos por los latidos de su corazón, Imu también sea capaz de canalizar a su manera esta misma energía. Esto podría dar pie a que en el enfrentamiento que ambos tengan en el futuro se vea un nuevo sistema de poder que emplee dicha energía como recurso para potenciar los ataques. Pero bueno, que en general, como no hemos visto prácticamente nada de este personaje y como es aparentemente el villano final de la historia, hay que dar por hecho de que será la amenaza más poderosa a la que se enfrentarán, razón que le hace ser quien encabece esta lista. Y bueno gente, estos fueron los 5 personajes extremadamente poderosos que aún son un misterio en la historia. Obviamente no son los únicos, pero sí quizás los que manejen más poder de momento. Déjenme en los comentarios cómo los ordenarían ustedes, así como también algunos otros que sientan que me he saltado. Por aquí les estaré dejando mi video de los 5 personajes con un potencial extremo de cara al futuro de One Piece. Échenle un ojo que con eso me apoyan un montón. Y sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.